Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos la suerte de tener por segunda vez en menos de una semana al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a don José Luis Escrivá. Vamos a ver, no es necesario presentar al ministro, a una persona, a un colega. Posiblemente él gestiona una parte importante de lo que decimos el estado de bienestar y está hoy en primera línea de trabajo, de tomar decisiones en su cargo como ministro de la Seguridad Social, ¿no? Hoy también tenemos la suerte de tener al director general de Ordenación de la Seguridad Social, a Borja Suárez, que ha tenido el detalle de estar con el ministro. Este acto, que en estos momentos, bueno, ayer teníamos apuntado algo más de 500 personas. Sabéis que lo hemos organizado el Colegio de Economistas de Madrid, con Pascual delante, evidentemente, y el Consejo General, ¿no? De verdad, es un honor y no quiero quitar más tiempo y vamos directamente. Le pido, por favor, al ministro que nos diga lo que crea conveniente, que seguro que será muy interesante. Muchas gracias, ministro. Sí, pues yo muy brevemente quiero agradecer de nuevo al Colegio de Economistas en España y al de Madrid por esta iniciativa que nos permite pues, poder transmitir, contestar y también recibir impresiones. En este caso nos vamos a centrar hoy en el tema de los autónomos, que es una de las rentas, digamos, dentro de los ámbitos de actuación de la seguridad social, en el que hemos hecho un esfuerzo particular de proteger hasta cierto umbral las rentas de aquellos que se han visto afectados de forma más intensa por la crisis del coronavirus. Tengo que decir que, por una cifra global, el conjunto de rentas que estamos protegiendo se acerca al 30% de la población activa, porque yo creo que terminaremos, digamos, extendiendo la prestación de la que vamos a hablar hoy, con algunos detalles, probablemente a más de 1 millón de autónomos, y a esto hay que añadir que al ritmo al que van los ERTEs, podremos llegar en torno a los 4 millones. De esos 4 millones de ERTEs, por ejemplo, la parte que es exoneración de cuotas a la seguridad social, que es la parte que tramitamos nosotros, la otra parte la hace en primera instancia los servicios de empleo regionales y finalmente el SEPE nacional. Nosotros ya hemos exonerado, estamos, digamos, en 2.800.000 trabajadores, y en el proceso al que están llegando los ERTES, primero resolviéndose a nivel autonómico y los que se resuelven directamente a nivel nacional, estamos probablemente llegaremos, como decía, a los 4 millones. 4 millones más los autónomos, que estamos hablando de más de 5 millones, y a eso yo creo que hay que añadir, que lo sepáis, que, y con eso doy algunas cifras, se ha producido despidos fundamentalmente de trabajadores, en caso de temporales, fundamentalmente a lo largo del mes de marzo, a raíz del día 14, por una cifra que está en torno a los 900.000. Para ser más exactos, puedo dar la cifra exacta, sí, en torno a esa cifra. A partir ya del mes de abril, y con los datos de hasta ayer, pues estamos viendo que, por ser más exactos, entre el 12 y el 31 de marzo se redujo el empleo, digamos, evaluado a través de la caída en la afiliación a la seguridad social en 827.000 personas. Eso es lo que es el régimen general. Si añadimos los regímenes adicionales, llegaría a 890.000, es decir, la cifra aproximadamente de 900.000 a la que me refería. El régimen de autónomos se ha reducido en 40.000, que es una caída porcentual de un 1%, cuando el régimen general ha caído un 5,5%. Esto lo evaluamos, digamos, en términos de eficacia, de alguna forma, de la red de protección de autónomos. Tened en cuenta que una caída de 40.000, como la que se ha producido, tampoco es tan... El régimen de autónomos, llevamos ya unos años en los que se está reduciendo el volumen de afiliación progresivamente, como resultado
yo creo que sobre todo en lo que es el área de comercio y en áreas de distribución, por el cambio del patrón en el que funciona la industria y que está suponiendo un cambio, digamos, de autónomo a asalariado. Esto está ocurriendo en todo el mundo y también está ocurriendo aquí y conocemos bien cuáles son las grandes patrones y quién está detrás de este proceso, y es un hecho. Por lo tanto, lo que nos da la sensación es que el nivel de reducción de asalariados que se ha producido está en línea con lo que ni siquiera refleja el efecto de la crisis, sino más bien este patrón que veníamos ya viendo desde hace casi incluso años, desde luego intensificado el año pasado. Lo que sí es verdad es lo que no ha habido apenas nuevas altas de autónomos en este periodo del que estamos hablando. Pero desde el punto de vista de efecto en términos de reducción de asalariados, el efecto fundamental se ha producido en el régimen general y después y algo en autónomos. Desde en lo que va de abril hasta el día 21, que es ayer, ¿no? Estamos viendo que la situación ha cambiado y tenemos, de hecho, un aumento de afiliación neta en lo que va al mes de abril, que se ha parado el proceso de destrucción de empleo ya de hecho, desde algunos días ya de finales de marzo se podría ver este efecto claramente. De hecho, en lo que va tengo aquí la cifra, en lo que va del mes de abril, digamos, tenemos ya 2/3 del mes de abril, el régimen general ha aumentado en algo más de 20.000 personas la afiliación y el conjunto del sistema unos 18.000. En autónomos se ha producido una reducción de 15.000 en este mes de abril, lo que hace un acumulado de 55.000 menos autónomos asalariados, afiliados desde que empezó la crisis, en un periodo de algo más de un mes. Estas son las cifras. Digo esto porque gran parte, si no todos los que han perdido su empleo y ya no están afiliados a la Seguridad Social, están cubiertos por la nueva prestación, por prestaciones existentes, pero sobre todo la nueva prestación, porque muchos de ellos, porque aquí se ha concentrado la destrucción, como suele ocurrir en el mercado de trabajo español, que se destruye el empleo en el trabajo temporal de una forma muy rápida e intensa. Estos 800.000 más o menos están casi el 70%, el 80% de trabajos en contratos temporales, muchos de ellos sin un periodo suficiente de cotización para tener derecho a la prestación de desempleo. Bueno, pues también hemos extendido la prestación de desempleo a estas personas porque de alguna forma es una situación completamente sobrevenida, como todo lo que está pasando, resultado de las decisiones sanitarias, y en este contexto la protección de rentas está justificada. Por lo tanto, si añadimos estos 800.000 y nos vamos a más de 6 millones de personas en las que hemos protegido rentas, que es pues un 25, un 30% de la población activa, ocupada. Si además añadiéramos los 3 millones de parados que hay en España en este momento previos a la crisis, aproximadamente 2 millones tenían también prestación de desempleo, 1 millón no. Estaríamos hablando del 30% de la población activa total, incluso algo más. Es que es un programa de protección de rentas de los más intensos, sino de los más intensos que se ha hecho en Europa. Porque, además, quiero insistir en esto, que estamos haciendo un seguimiento muy estrecho de lo que se está haciendo en otros países, y a veces pues lo que nos encontramos es pues anuncios, pero las normas que dan certidumbre llegan con mucho retraso. También lo estamos viendo a nivel autonómico. Es que es muy difícil hacer. Aquí estoy viendo que Pascual ha tenido experiencias en la administración y sabe lo que es la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado y cómo se hacen las normas horizontalmente en un gobierno, y los filtros y los procesos, pues cosas que se hacen en meses y con varias vueltas. Aquí hay que hacerlas en días y a veces en noches, ¿no? Yo lo digo porque esto es importante a la hora de tener, yo creo que, una actitud de entender que si después hay que reajustar cosas y hay que ir en decretos subsanando defectos o cosas que se escapen, es que es inevitable. Aquí hay un trade-off entre
ser muy ágil en la protección o intentar ser muy fino en el diseño de la norma. Las dos cosas son imposibles, es decir, y por tanto requiere reajustes. Y es verdad que eso crea después pues, dificultades y hay que ir leyendo los nuevos decretos ley ómnibus que vamos haciendo para ir a los ajustes, pero la prioridad es dar certidumbre lo más general posible en este momento porque es la forma de mantener el capital humano y el tejido productivo que tiene que preservarse para cuando empecemos a salir, ¿no? Este es un poco el contexto en el que nos estamos moviendo. Yo casi no me extiendo más porque ya he consumido mucho tiempo. Muy bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Hemos centrado este webinar, como sabes, en la temática de los autónomos. Tenemos bastantes preguntas, muchas preguntas de nuestros colegiados. Algunas son bastante técnicas, pero bueno, espero que podamos precisarlas con detalle. Sí. Y empiezo directamente, si te parece. En primer lugar, queremos preguntar, ¿tiene estimado el Ministerio cuántos autónomos van a percibir la prestación extraordinaria, esta prestación extraordinaria que ha diseñado el Ministerio, que establece la limitación de que la facturación se vea reducida por encima del 75% de la facturación de periodos anteriores? ¿Qué estimación tiene el Ministerio con respecto al número de autónomos que podrían percibirla? Bueno, tenemos un dato cierto, ya es que el 17 de abril ya pagamos esta prestación a 920.000 autónomos. Esto ya es un dato registrado, ya se ha procedido al abono de la prestación y, como sabéis, es el 70%, ¿no?, de la base reguladora, el 70% de la base reguladora de cada autónomo, que eso significa que quien esté cotizando por la mínima es 600, o Borja, ayúdame. 661. 761 euros es el mínimo y a partir de ahí según la cotización. Y también quedan exoneradas las cuotas del mes, ¿no? Nosotros tenemos ya registradas peticiones de más de 1 millón. Es decir, y pensamos que a medida que los autónomos vayan constatando cuál es su situación y por tanto si cualifican para la prestación, porque efectivamente se han visto muy afectados por el parón de actividad, nosotros habíamos estimado, y la verdad es que el ritmo al que van las cosas nos confirma que podemos llegar a 1.400.000 autónomos. Teniendo en cuenta que hay un número de autónomos que no tienen rentas declaradas de actividades, si lo tenemos declarado, pues estamos extendiéndonos a un porcentaje muy alto de todos los autónomos. Sí, no, la medida está siendo muy efectiva, obviamente, ¿no? Sí. Bien, siguiente pregunta. Es una temática muy específica que afecta a un colectivo, ¿no? Un trabajador que es un administrador de una empresa que por tanto está cotizando a la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena y que, según nos informa, parece ser que tiene problemas para poder percibir ese tipo de prestaciones. Según informa, no se le puede incluir en los ERTEs de la empresa, ni puede ser beneficiario de esta prestación de cese de actividad extraordinaria como autónomo. Bueno, ¿cómo se puede resolver este problema que afecta a este tipo de trabajadores? Es simplemente secuencial. Si es un autónomo y tiene trabajo a su cargo, tiene que solicitar primero el ERTE de fuerza mayor y después, secuencialmente, una vez que es un requisito previo, ya puede pedir la prestación de cese de actividad. Es así, ¿no, Borja? Sí, exactamente. Bien. Sí. Siguiente pregunta. ¿Se ha previsto ampliar el plazo de la tarifa plana que tiene establecida el régimen de seguridad social, teniendo en cuenta la situación actual? Ese régimen está conferido para un número de meses determinado. Bueno, en la dinámica que estamos viviendo con la situación de paralización de la actividad económica del coronavirus, ¿el Ministerio ha previsto la posibilidad de ampliarla temporalmente? O sea, yo creo que estamos en un punto en el que a partir de ahora hemos protegido las rentas y tendremos que extender esta protección un tiempo mientras estemos en la situación actual de confinamiento limitado asociado al decreto de alarma. Yo creo que a medida que vayamos desescalando, que es el término que estamos acuñando,
en algún momento de las próximas semanas, meses. Entonces, a partir de ahí, tendremos que ir viendo también cómo vamos reajustando estas protecciones, lo que tiene que ver con tanto la prestación que estamos dando, que probablemente habrá que ir faseando su ajuste a medida que veamos que se vuelve la actividad en unos sectores o en otros. Habrá que ser probablemente más finos sectorialmente de lo que se ha sido hasta ahora, y al mismo tiempo también tendremos que ver el régimen de exoneraciones de cuotas que pueden ser parciales. Esto es algo que tenemos que ir diseñando en las próximas semanas, y que va a ser muy importante en todo el proceso de salida. Entonces, es un poco prematuro ahora mismo anticipar exactamente cuál va a ser el esquema, pero obviamente que esto no va a ser, no va a haber una discontinuidad. Del mismo modo que la desescalada va a ser gradual y sectorial, incluso geográficamente tendrá que serlo, igualmente nuestras medidas de protección de renta irán acompañando ese proceso temporal, esa secuencia temporal. Voy a hacer una pregunta más y te voy a pasar el micrófono, Valentín, para que continúes tú las preguntas con el ministro. Otra temática también muy técnica, muy específica. Trabajadores que se encuentren en una situación, en un ERTE, una suspensión de contrato como consecuencia de un ERTE, que pasen a una situación de baja por IT, ¿la empresa estaría exenta de pagar a la Seguridad Social en esas circunstancias? ¿Cuál sería el escenario en el que se encontraría? Si quieres, sí, la pongo, pero casi Borja la puede contestar mejor. Bueno, una de las cuestiones, de las medidas que se ha adoptado para apoyar a las empresas en esta coyuntura tan desfavorable es precisamente que aquellas que se acojan a ERTES por fuerza mayor queden exoneradas del pago de la cuota. En función del tamaño de la empresa, esa exoneración es del 75 o del 100%. En el caso de las situaciones de incapacidad temporal, la empresa queda exonerada del pago de la cuota. ¿Continúas tú, Valentín, o continúo yo? Es que Valentín yo creo que se nos ha ido, ¿no? No le veo yo en pantalla, ¿ves tú? Yo tampoco. Pues voy a continuar yo, que quizás se ha desconectado, pero espero que ahora volverá. ¿Tú le ves? No. No, yo tampoco le veo. No sé dónde está. Bueno, voy a continuar yo. Entonces, si te parece, ministro, y ahora supongo que Valentín volverá enseguida. Bueno, se contempla la prestación, ampliar la prestación por cese de actividad si la situación económica sigue sin mejorar tras finalizar este periodo de estado de alarma. Yo creo que un poco lo contestaba antes. Esto vamos a ir viendo, es decir, vamos a ver cuándo se extiende el estado de alarma, todavía pues, no lo sabemos, y yo creo que en cualquier caso lo que tiene que, la tranquilidad que yo quiero transmitir es que aquí no va a haber, es decir, que la medida que la actividad se siga viendo afectada de una forma muy importante por lo que ha ocurrido con el coronavirus, nosotros iremos buscando esquemas de protección parcial, sectorialmente, y de todos aquellos autónomos que tengan esa situación. Entonces, es un poco prematuro ser muy concreto aquí, pero es algo que, por supuesto, tenemos en mente que iremos haciendo progresivamente. ¿Sí? Otra temática que nos trasladan nuestros colegiados, ministro. Valentín, ¿estás con nosotros? ¿Has vuelto? Sí, estoy aquí. Perdón. Estoy aquí. No se te ve. Enchufa el vídeo, por favor. Es que hoy he hecho un invento con el móvil y no con el ordenador portátil y no me salgo. Escucha, bueno. Ministro. No, seguimos con estas preguntas que has visto que somos muy ordenados, que hemos ido pidiendo. Pero ahí está, hay el tema este del ingreso mínimo vital, ¿no? Que nos tenéis siguiéndolo, ¿no? Exactamente este tema relacionado con los autónomos, ¿qué matices puedes introducir ahora, ministro, sobre este tema del ingreso mínimo vital y los autónomos? El ingreso mínimo vital va a ser un ingreso dirigido a aquella de complemento de rentas, es decir, va a ser una última red de seguridad con un mínimo nacional, donde vamos a proteger rentas. Esto, digamos, nos gustaría llevarlo al Consejo de Ministros más bien ya cuando estemos en el mes de mayo, no es, bueno, ya estamos, digamos, la segunda quincena del mes de mayo, más o menos. Y
yo creo que está pensado para aquellas personas que podamos identificar que tienen rentas realmente muy bajas. Es decir, si hubiera autónomos que como resultado de esta situación, por alguna razón, no llegaran a determinados mínimos de renta vital, que estamos todavía, en este momento estamos todavía definiendo exactamente los niveles de renta, que van a ser muy distintos según la situación familiar. Es decir, aquí, digamos, yo tendería a pensar que puede haber autónomos que cualifiquen si tienen una situación familiar particular, porque para poder, digamos, ser muy eficaz desde el punto de vista de la redistribución de renta y de la erradicación de pobreza, que es lo que se trata, que se puede generar en determinadas situaciones, lo que hemos visto es que necesitamos ser muy focalizados y diferenciar mucho por tipología de hogares. Es decir, la prestación va a ser muy distinta de un adulto que viva solo, de dos adultos con dos niños. O sea, puede ser claramente muy superior, va a ser, porque así es como conseguimos realmente tener efectos redistributivos potentes. Y también, si en el caso de familias monoparentales con niños, pues también va a haber claramente una prima desde el punto de vista de la renta garantizada. Es decir, que algunos de los autónomos, en la medida que queden por debajo de los umbrales que se van a fijar, pues cualificarían, claro. Tengo que decir que todavía no tenemos los números suficientemente afinados porque estamos cruzando información con la agencia tributaria de las encuestas que nosotros hemos podido manejar, aunque queremos que esté bien engarzado en los datos tributarios. Y yo creo que es una oportunidad también de poder intentar aflorar economía sumergida y verdaderamente, pues sí, la contestación es sí, pero todavía no podemos ser muy precisos sobre los números. También queremos introducir un test de patrimonio, de riqueza neta, no sé, y eso requiere también trabajar con la agencia tributaria, que tiene muy buena información patrimonial ya, incluso valores de mercado de los bienes inmobiliarios. Todo eso va a permitir, yo creo que queremos diseñar la prestación con los mejores estándares de los países centroeuropeos, nórdicos, donde sabemos que son prestaciones que están muy bien diseñadas desde el punto de vista de los incentivos. Eso quiere decir también que vamos a intentar que un elemento importante sea los incentivos a la incorporación al mercado de trabajo en aquellos casos en los cuales, y por tanto, la prestación va a ser compatible durante un tiempo con estar activo en el mercado de trabajo y haber accedido a un empleo, incluso con salarios por encima de la prestación, para que de esa forma lo que intentamos es, aunque la prestación está pensada para ser una prestación estructural, lo que pretendemos es que cuanto más número de hogares, en este caso, porque la prestación se va a dirigir a hogares, a unidades de convivencia, cuantos más hogares consigamos integrarlos y lo que llamamos itinerarios de inclusión y sacarlos de la situación en la que están, no siempre, por lo que sabemos, son situaciones asociadas al mercado de trabajo. En el caso de los autónomos que ya están así, pero hay otros casos de personas que están verdaderamente, que requieren antes itinerarios sociales asociados al sistema sanitario, dependencias, problemas mentales incluso, desde que antes sabemos por los análisis que hemos hecho de las políticas de empleo en España, que a veces intentamos llevar por esos itinerarios a personas que tienen que pasar antes por otros itinerarios para poder realmente incorporarse en condiciones adecuadas al mercado de trabajo. Ese es parte del diseño. Realmente itinerarios de inclusión y de integración muy dinámicos, que yo creo que es lo moderno en este tipo de prestaciones, con incentivos bien diseñados y alineados. ¿Sí? Perdón, ministro, sobre este tema de la renta mínima, realmente seguro que hay otros países de la Unión que están reflexionando, ¿no? Exactamente qué modelos se están implantando en estos momentos. No, yo creo que tengo que decir que la mayoría de los países, digamos, lo tienen ya. Es verdad que los países mediterráneos menos, pero los países centroeuropeos y nórdicos, los programas de renta mínima como los que estamos planteando, ya están vigentes. Realmente con esto lo que estamos haciendo es responder a una recomendación explícita ya por varios años del Consejo Europeo a España, de que España tiene un problema aquí
que además se amplifica en términos de pobreza. Cada vez que tenemos un análisis de un organismo internacional, España parece como un país que sobre todo sus problemas de redistribución, de falta de distribución de renta están muy asociados en la parte más de la izquierda de la distribución, al 20% de la mediana. Y lo que pasa aquí es que en España el problema es que hasta ahora, por eso es muy importante que esto sea una prestación de la seguridad social y nacional, lo que ocurre es que cada comunidad autónoma, desde el punto de vista más asistencial y de red de seguridad en última instancia, tiene programas distintos. En 17 comunidades autónomas tenemos 17 programas y, claro, son muy heterogéneos. Con lo cual, cuando uno mira desde arriba, desde a nivel nacional, la fotografía en términos de capacidad para, evitar, propiciar una mejor redistribución de renta en estos niveles bajos, pues la fotografía es muy dispar. Y por eso hemos recibido ya España varias recomendaciones del Consejo de la Unión Europea para que hiciéramos algo de reordenar esto. Por otro lado, además, hay prestaciones existentes de la seguridad social que no están bien diseñadas, por ejemplo, la Hijo a Cargo y algunas otras, incluso el SEPE. Nos gustaría reordenar y reintegrar prestaciones en un sistema más sensato y más moderno, que pueda realmente, por ejemplo, pues, pensemos en la prestación de Hijo a Cargo. Es una prestación que entrega una prestación a todo el mundo siempre y cuando, digamos, tenga un nivel de renta que esté por debajo de cierto umbral. Esto es muy distinto de prestaciones que son las que están en los países más desarrollados, que lo que hacen es complementar sobre las rentas existentes hasta un cierto nivel salarial. Es decir, tú intentas llevar el ingreso mínimo a un nivel que te parece que es de subsistencia y que tiene que tener todo el mundo. En algunos países, Valentín, sí que es verdad que esto se instrumenta a través de un impuesto negativo sobre la renta. Aquí no es, o con créditos fiscales, aquí vamos por otra vía, vamos más por la vía de prestación, pero puede llegarse a resultados similares, de alguna forma, teniendo en cuenta que en España, pues a través de los mínimos, las exenciones sobre la base imponible, ya estamos haciendo efectos redistributivos. Lo que ocurre es que estamos redistribuyendo ahí solamente aquellos que hacen la declaración de la renta y que tienen bases imponibles suficientes. Y nos dejamos fuera alguna parte de la población que no llega. Por eso es importante que esto se asocie que cualquier persona tenga que hacer la declaración en esta prestación. Es decir, hemos mirado un poco todas las variantes y esta opción del ingreso de un impuesto negativo, aunque podría tener sentido conceptual, llevaría mucho más tiempo de implantación y no está tanto en nuestra cultura, por así decirlo. Hago la última pregunta antes de pasársela a Pascual. Hay el tema de las cuotas de autónomos del mes de marzo, ¿no? De estas devoluciones por oficio a determinadas personas. ¿Cómo está este tema, las cuotas del mes de marzo de los autónomos? Borja puede contestar, que eso lo tiene con más precisión. Sí, bueno, la cuota de los autónomos que son beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad forma parte de la acción protectora de esa prestación. Por tanto, quedan exonerados del pago de esa cuota, se les reconoce a todos los efectos de cotización, pero no lo pagan. Es verdad que, en fin, y esto es importante marcar un poco cuál es el calendario. El estado de alarma se declara el día 14, 3 días después se aprueba ya un decreto ley donde, entre otras muchas medidas, está esta, y en el momento en el que se pone en marcha, se reconoce esta prestación, ya no hay tiempo de parar la maquinaria de la tesorería, que evidentemente, pues en fin, hace unas operaciones masivas que no se pueden detener sin más, y eso inevitablemente supuso que se cargara la cuota del mes de marzo a los autónomos a final de mes. Lo que establecimos es que esa cuota, bueno, evidentemente no va a ser, el autónomo va a quedar exonerado de su pago, y dado que ya se había cursado el pago, lo que se establecía es que de oficio la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá esa cuota con la previsión adicional de que no va a haber ningún tipo de recargo por ese impago que se ha producido.
Y con respecto a la cuota del mes de abril, Borja, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a cobrar la cuota? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues ocurre algo ya distinto en el sentido de que el día 17, como decía hace un momento el ministro, ya se pagaron 920.000 prestaciones. De esas, prácticamente más de un 85, un 90% se habían tramitado y con tiempo suficiente para evitar el cargo de la cuota, de manera que la inmensa mayoría de los que percibieron la prestación el viernes pasado no van a pagar ya la cuota de abril. Hay algunos a los que se les reconoció la prestación el día 16 y el mismo día 17, que ya nos encontramos en la situación previa, ya no daba tiempo a no pasarles la cuota del mes de abril. Se les pasará la cuota del mes de abril con la misma previsión, y es que de oficio la tesorería devolverá esa cuota. Siguiendo con la temática de las cuotas, ha habido un posicionamiento por parte de colectivos de autónomos pidiendo que se eliminaran las cuotas. ¿Por qué no se ha atendido esa petición? El Ministerio está actuando, evidentemente, sobre las cuotas, pero ¿por qué no habría sido más sencillo haber eliminado la cuota de manera directa? Bueno, hombre, todos los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad quedan exonerados del pago de la cuota. No solo reciben una prestación, sino que no pagan la cuota, ¿no? Decía el ministro, la estimación que tenemos es que vamos a andar, pues eso, en el entorno de 1,5 millones, algo menos, 1.400.000, es decir, prácticamente la mitad de los autónomos beneficiarios de esa prestación no van a pagar la cuota. Y quienes no se han acogido a la prestación es porque, bueno, no han visto suspendida su actividad o han tenido una reducción de su actividad. Seguro que la inmensa mayoría ha tenido una reducción de la actividad, pero no tan intensa, ¿no? Con lo cual, yo creo que, en fin, evidentemente, si tuviéramos más recursos, pues habríamos sido más generosos, pero el esfuerzo que se ha hecho, yo sinceramente creo que es extraordinario. Yo quiero añadir que nosotros hemos sido muy reacios, bueno, si solamente quizá en Italia, es decir, en ningún país de nuestro entorno se ha hecho tal cosa. Quizá Italia, pero Italia pues bueno, he tenido alguna petición de alguna asociación de autónomos que pedía este tipo de solución universal, pero no es lo lógico, porque el efecto es muy diferencial. Hay autónomos que han aumentado su actividad y a lo mejor están escuchándonos algunos de ellos ahora, porque realmente en el ámbito de lo que es la gestión, la administración, pues de todos estos ERTES, de todas estas gestiones de autónomos, pues me imagino que el trabajo es inmenso, ¿no? Entonces, es decir, que es evidente que hay muchísimos autónomos que se han visto afectados, otros en menor medida, y algunos, al contrario, han aumentado su carga de trabajo. Entonces, una solución universal de este tipo no la hemos contemplado, pero es que si la contempláramos por los autónomos, nos preguntaría que por qué no lo hacemos para todas las empresas de este país, en las que hemos ido también, digamos, exonerando o haciendo aplazamientos sectoriales, solamente sectoriales. En los autónomos, de hecho, estábamos siendo más extensos que en otros regímenes, ¿no? Ministro, en ese momento tenemos más de 360, muchos seguramente autónomos escuchándonos, colegiados, pero no solo colegiados economistas. Hay otros colectivos de profesionales que tienen una temática un poco especial, que son aquellos que cotizan, en lugar de cotizar al RETA, que cotizan a las mutualidades de previsión social alternativas, colectivos como abogados, procuradores, arquitectos, y nos transmiten, dicen que se sienten desamparados en esta crisis, ¿no? Que no están recibiendo cobertura para su problemática, evidentemente a los que les afecta, que no es a la totalidad del colectivo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué nos podría decir al respecto de esta cuestión? Es que este colectivo yo creo que no se encuentra dentro del sistema de la seguridad social. A nosotros nos resulta imposible, con el marco normativo en el que nos movemos,
pues pagar una prestación para ellos. No obstante, me consta que el Gobierno es sensible a esta situación y que el Ministerio de Economía está evaluando qué se puede hacer, qué soluciones se pueden encontrar. Pero a nosotros nos supera. Valentín, ¿continúas tú, te parece? ¿Con las preguntas? Bueno, es que, a ver, yo le quisiera hacer una pregunta más general, ministro. Usted, si no nos hubiéramos encontrado con esta situación tan especial, ¿no?, tan dura, tan de sopetón, y usted le preguntaran cómo replantearía el sistema de autónomos, ¿cómo lo plantearía? Bueno, yo creo que claramente que hay que redefinir, lo teníamos incluso en la cabeza, hay que redefinir la prestación por cese de actividad, y había varias iniciativas, y yo creo que en el caso de los autónomos también tenemos que dar una vuelta, y probablemente eso estaba vinculado, ya aprovecho la verdad, estaba vinculado a dar mucho mayor certidumbre Bueno, hay varias, el reconocimiento de prestaciones de autónomos que se han ido haciendo dentro de lo que ofrece la Seguridad Social, es algo que se ha ido haciendo y que se puede, incluso Borja puede elaborar más sobre esto, se puede afinar más, pero quizá lo más importante en el caso de los autónomos, y que tiene que ver con sus pensiones, es que, si no recuerdo mal, el 85% de los autónomos cotiza por el mínimo. Y probablemente cotice por el mínimo posible por esta sensación que se ha dado en España sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero sabemos que muchos de esos autónomos, y lo conocemos porque tenemos sus datos de declaración de la renta, pues tienen ingresos muy superiores a esos. Es verdad que hay otros que están por debajo. Hay una problemática muy diferenciada. Es decir, tenemos autónomos con ingresos muy distintos y con una relación muy distinta, pero casi todos concentrados en cotizar al mínimo. Esto es algo que tenemos que abordar, y ha habido peticiones de los autónomos, de las 3 asociaciones de autónomos, de hecho, en distintos momentos, para cotizar por ingresos reales, y está la problemática de los módulos, efectivamente, pero para mí me parece que este es un tema sobre el que hay que trabajar claramente cuando pase todo esto, y sobre todo hay que, digamos, encauzarla en un marco en el cual la sostenibilidad y el sistema de las pensiones, que yo creo que está asegurada, es percibida por todos como tal, y tenemos un sistema, digamos, con un horizonte en largo plazo muy bien construido. Ese será el momento para que realmente los autónomos nos replanteemos el sistema de cotización de los autónomos, sobre todo para que tengan posibilidad de acceder a pensiones mucho más altas de las que en este momento van a poder acceder. Para mí es una problemática importante desde nuestro ámbito. Hay otras problemáticas de los autónomos que están en el ámbito del Ministerio de Trabajo, ¿no?, del Ministerio de Seguridad Social, que también son importantes, ¿no? Bueno, nos hace una pregunta: ¿existen criterios aprobados para concretar los medios de prueba para los autónomos en módulos? Está para Borja, sí. Sí, bueno, esta es una cuestión que se nos ha planteado y que hemos trabajado, en fin, intensamente a la hora de establecer, de identificar cuáles son los medios para acreditar esa caída de la actividad. Con los trabajadores autónomos que tributan por módulos nos encontramos con una dificultad que no encontramos en el resto. Las particularidades del desarrollo de su actividad, y en concreto el modo en el que tributan, pues hacen más complicado el establecer una fórmula concreta, ¿no? Hay distintos tipos de actividades con distintos tipos de características que hacían imposible, después de habernos puesto en contacto con la agencia tributaria, pues nos hacían imposible establecer, como se había hecho con el resto de autónomos, pues la aportación del libro de facturas. Esto no podíamos hacerlo con carácter general para todos los autónomos que tributan por módulos, y entonces lo que dejamos es una fórmula abierta que permite simplemente la acreditación o la aportación de, bueno, pues de medios de prueba admitidos en derecho, que dependerán de cuál es el desarrollo de la actividad concreta. Si hablamos, por ejemplo, de un colectivo que se ve afectado directamente, un colectivo importante, el de taxistas,
bueno, pues la aportación de los taxímetros y digamos, de la actividad desarrollada que queda reflejada en esos taxímetros es un medio de prueba que permite acreditar evidentemente la caída de la actividad. De hecho por añadir, creo que es un dato que no hemos dado, se están rechazando solamente un 3% de las peticiones, síntoma indicativo de que esto está funcionando, que no es un caso tenemos muy pocos casos. Como nos quedan 5 o 10 minutos, que le hacemos trabajar a Pascual ahora, ¿no? Y así también se despide del ministro, ¿no? Pascual, sigues tú, por favor. Pues continúo con esta temática. ¿Tenemos alguna pregunta más sobre esta temática que nos plantean los colegiados? Bueno, ¿cómo deben proceder los autónomos que no tienen una mutua colaboradora de la Seguridad Social? ¿Cómo pueden pedir la prestación al SEPE? ¿Cuál es el camino que tienen que seguir para esto? Pues ya no sería a través del SEPE. Yo creo que en el decreto de ley de ayer, en el Consejo de Ministros, se estableció ya el mecanismo por el cual pues tendrían que adherirse a alguna de las mutuas para poder hacer la prestación. Y entiendo, Borja, que esto lo vamos se está poniendo en marcha. ¿Son unos 40.000 o 20.000? No me acuerdo yo. No, alguno más, son 60.000. Perdón, 60.000. Los autónomos que tienen su cobertura tenían su cobertura en el SEPE, porque ahora ya lo que se establece efectivamente, como decía el ministro, es que aquellos que quieran solicitar la prestación extraordinaria de cese de actividad deben dirigirse a una mutua, elegir alguna de las 19 mutuas y en el mismo acto adherirse a la mutua y solicitar la prestación. Hay que decir también que, en fin, porque no parezca que esto es una decisión que se impone así de forma un poco terminante, que ya el año pasado se estableció la previsión de que esos autónomos que tienen la cobertura en el INS y en particular el cese de actividad a través del SEPE debían adherirse a una mutua. Se daba un plazo de 3 meses. Había 400.000, quedaron 60.000 y esos 60.000 es a los que ahora se les dice para acceder a la prestación, la forma de articularlo de forma más rápida para evitar un poco la presión que tiene el SEPE es a través de la mutua. Otro colectivo nos traslada la problemática de los autónomos que se dieron de baja cuando se declaró el estado de alarma, pero antes, en el intermedio, entre que se aprobaba el Real Decreto que aprobaba la prestación extraordinaria, ¿tienen derecho a poderla percibir? ¿Cómo tienen que actuar? ¿En qué situación se encuentran ese colectivo? Yo quiero añadir que desgraciadamente en los primeros días, esto es así, en los primeros días después de nuestro, no del Real Decreto de Alarma, sino del Real Decreto de Ley que nosotros sacamos 2 días después, yo creo que fue el 17, ¿no? Sí, el 17. Es decir, unos días después hubo un poco de ruido, dejémoslo así, que vino de algunos ámbitos que ha podido inducir a algunos autónomos a darse de baja, pero pueden, obviamente, adherirse después a la prestación ordinaria. Esto es, perdón, por especificarlo, porque este es un aspecto importante, yo creo, de la protección de los autónomos. Estamos hablando, digamos, a lo largo de este rato que estamos compartiendo, fundamentalmente de la prestación extraordinaria de cese de actividad. Pero hay una prestación ordinaria que está ahí y que, entre otras cosas, sí exige en este tipo de casos darse de baja en el RETA para acceder a la prestación. Esas personas podrían acceder a la prestación ordinaria, ¿no? A veces también nos pasa lo mismo también con la reivindicación del porcentaje de la caída de la actividad, bueno, que más allá de que evidentemente, pues, en fin, somos receptivos a los planteamientos y a las reivindicaciones que se nos trasladan, pero yo creo que no se debe perder de vista tampoco que los autónomos, que cualquier autónomo que empezara a cotizar el año pasado tiene que tener tiempo cotizado suficiente para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, ¿no? Que, en fin, básicamente no es exactamente el mismo régimen, pero es un régimen muy similar. Otra temática que nos trasladan algún colectivo también es el problema en que se encuentran
a veces algunas cuestiones que la normativa que estáis desarrollando con mucha rapidez pues no están suficientemente claras, ¿no? Hay determinadas actividades en las que hay algún tipo de contradicción entre las distintas administraciones sobre si pueden abrir al público o no en esta situación, si su actividad está suspendida o no. Estoy hablando concretamente, nos trasladan este tipo de problemática agencias inmobiliarias, fisioterapeutas. Este es un tema que quizá necesita una aclaración, ¿no?, en la administración, porque una administración dice una cosa, otra no lo tiene claro, dice otra. ¿Qué opinas, ministro, sobre esta cuestión? ¿Haría falta quizá algún tipo de aclaración por parte del Ministerio al respecto? Yo creo que Borja puede aclarar esto, porque efectivamente, como esto va por sectores de la CENAE, a veces hay que ir con aclaraciones específicas, ¿no? Borja, ¿cómo sí, pero vamos, digamos, con carácter general, nos encontramos con una dificultad en el momento de aprobación del decreto de declaración del estado de alarma, en el que aparece una relación de actividades, pero no se identificaban los códigos CENAE, ¿no? Y esto, bueno, pues generó un problema en el sentido de que, bueno, pues la referencia a esas actividades no siempre coincidía milimétricamente con los CENAEs. Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con primero con el Ministerio de Economía, luego específicamente con el Instituto Nacional de Estadística, para tratar de elaborar un listado de códigos CENAE que correspondían a esas actividades. Y lo que hicimos, y todo esto no lo hicimos con carácter inmediato y quizá, bueno, pues ha tardado un poco en asentarse, lo que hicimos fue enviar a las mutuas, a las 19 mutuas, un listado, ese listado que habíamos consensuado con el INE, especificando que se trata de un listado orientativo, porque evidentemente, dependiendo de cuál sea la actividad y del ámbito territorial concreto del que estemos hablando, puede haber intervenciones de las distintas administraciones que supusieran la suspensión de una actividad que en principio no estuviera, digamos, o no encajara perfectamente en alguno de esos CENAEs, ¿no? De manera que lo que enviamos a las mutuas fue una lista orientativa con una cláusula adicional, por así decirlo, en la que se advertía de la necesidad de aplicar con flexibilidad y atendiendo a las circunstancias concretas cada una de las solicitudes, ¿no? Y como decía el ministro hace un momento, pues, hombre, el hecho de que de este volumen gigantesco de prestaciones o de solicitudes se hayan denegado solo un 3%, en fin, que seguro que hay casos concretos en los que ha habido algún tipo de problema, pero en general podemos decir que la situación está razonablemente controlada, ¿no? Escucha, Pascual, porque nos hemos comprometido con el ministro una hora, ¿no? Sí, se iba a hacer la última pregunta. La idea es hacer una hora y estamos cumpliendo. Y aprovecha para convencerle que nos venga dentro de un mes, ¿eh? Tienes que convencerle que nos venga dentro de un mes. Sí, ahora se lo lanzamos. Haz el favor, que tú tienes más posibilidad que yo para convencerlo, por favor. Última pregunta, a ver si te parece, y como dice Valentín, como dice el presidente del Consejo General de Economistas, si te parece bien, vamos, nosotros podemos, la idea era que estuviéramos una hora, y yo creo que el tema ha sido muy interesante. La última pregunta que nos gustaría hacerte, ¿está pensando el Ministerio, el Gobierno, diseñar alguna medida específica para que los autónomos puedan soportar esta problemática tan compleja de cese de actividad? Me refiero a otro tipo de gastos a los que están incurriendo, como son los alquileres de locales comerciales, de oficinas afectadas a la actividad, préstamos o créditos inmovilizados afectos a actividad. ¿Se está contemplando algún tipo de medida dirigida a facilitar que puedan soportar estos gastos? Bueno, por una parte está en el ámbito de otros ministerios, pero como sabéis, las ayudas del ICO están muy focalizadas en pymes y autónomos, y yo creo que se están desplegando y se está haciendo una monitorización muy directa por parte del Ministerio de Economía de cómo esto se está desplegando y cómo están llegando. Aquí
digamos, la interacción es ICO, entidades financieras, y las líneas de liquidez pues, son muy extensas, como sabéis, y se pueden seguir, se van extendiendo por tramos según se van utilizando. Creo que esto está funcionando bien, pero no es mi ámbito directo de responsabilidad. Y después, en el ámbito de los alquileres y de los locales comerciales, yo creo que el decreto ley, el decreto ley de ayer también contempló la moratoria en el caso de los grandes tenedores de arrendadores de los centros comerciales, una moratoria automática en determinadas condiciones, y los casos, los que digamos más minoristas, también se ha establecido una serie de recomendaciones y procedimientos, incluso para utilizar las fianzas, es decir, y recomendación de que se busquen acuerdos de moratoria. Es decir, que esto está en el decreto ley de ayer. Y me gustaría aprovechar, y con esto a lo mejor ya, es que la situación es decir, si uno mira la producción normativa que se ha hecho en un mes en áreas, digamos, como estábamos hablando antes con las CENAES a 4 dígitos y funcionando, el esfuerzo que se ha hecho de verdad desde las administraciones públicas, de la administración del Estado, y en el caso además de la seguridad social, de las mutuas, del SEPE, con una acumulación digamos, de nuevas prestaciones y de una gestión inmensa de nuevos expedientes, cuando uno mira las cifras agregadas es realmente extraordinario. Por eso yo creo que el que vayamos ajustando cosas y el que vayamos es inevitable, y el esfuerzo que han hecho los funcionarios y todos los cuerpos de la administración porque poder llegar a un esquema de protección como el que hemos diseñado en tiempo récord, os aseguro que cuando yo lo comparo con los países de nuestro entorno, y con la seguridad jurídica y la certidumbre que hemos otorgado a poder haber ajustes después, yo creo que esto es algo que conviene que todo el mundo interiorice, y los que tengan experiencia con la administración, ya sea desde dentro o interaccionando desde fuera, pueden ver los decretos ley que está sacando Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros y el grado de detalle y de complejidad que subyacen a ellos. Ministro, te agradecemos mucho tu disponibilidad, tu cercanía con nuestro colectivo, tu claridad expositiva, por supuesto también la de tu director general de Ordenación de la Seguridad Social, de Borja Suárez, a que ha sido un placer también tener esta tarde con nosotros. Nos habéis ilustrado sobre cuestiones, algunas yo creo que muy técnicas, pero que yo creo que han quedado bastante claras. Para nosotros es un placer. Tenéis en este momento a 400 colegiados escuchando vuestras intervenciones. Yo creo que este tema ha sido francamente muy interesante. Y bueno, y como dice mi presidente, por supuesto que aprovecho para trasladarte nuestro interés y si consideras que somos útiles en este camino para en un futuro poder continuar con este tipo de presentaciones, pues yo creo que son muy, muy interesantes y muy valiosas y nada más. Muchísimas gracias. Por supuesto, si quieres acabar unas palabras, estamos a tu disposición. Simplemente decir que por supuesto acepto el ofrecimiento y a ver si la próxima vez podemos tener mejores noticias y podemos ver el horizonte con más claridad. Ahora estamos todavía en un periodo relativamente agudo, pero que ser optimista y ver exactamente, digamos, las trayectorias de salida, cómo se van decantando. ¿Sí? Vamos viendo cuando lo volvemos a ver, por supuesto. Me parece que esto lo podemos ir por supuesto, repitiendo. Sí. Bueno, estupendo. Pues cerramos la emisión en este punto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.